plan de lectura día 3, mes 12. En Daniel capítulo 11 tenemos un capítulo bastante complejo, lleno de datos, de situaciones históricas que son tan precisas en cuanto a la predicción de lo que iba a ocurrir que los críticos de la Biblia aseguran que esto fue escrito después de que los hechos ocurrieron. Pero nosotros que creemos en la inerrancia de la Escritura, en su infalibilidad y también en la soberanía de Dios sobre la historia, sabemos que esto no es así. Ahora vemos que este capítulo 11 entonces describe lo que va a ocurrir con Persia y luego con el ascenso de Grecia en los siglos posteriores. Habla de unos reyes que iban a venir después de Ciro, quienes fueron Cambises, Suedosmerdis y Darío Gistapes primero. Y después hay un cuarto rey que se llama Jerjes primero, y de ahí empieza ya la decadencia de Persia, y por eso probablemente no se menciona. Luego se menciona Alejandro Magno, o más que mencionarse se hace alusión a él como alguien que iba a surgir en el futuro, y Alejandro Magno entonces iba a ser el originador del imperio griego, y de ese liderazgo de Alejandro Magno después surgirían 4 reyes, porque ese imperio se iba a dividir en 4 grandes regiones y Alejandro Magno no dejó herederos, por tanto todos esos reyes iban a ser de otras dinastías. Y entonces desde el versículo 5 en adelante hasta el 20 se cubren casi 200 años de guerras entre 2 de estas regiones en las que se dividió el imperio griego, y esas regiones son la de Siria y la de Egipto. En la región de Siria estaban los Seleucidas y en la región de Egipto estaban los Ptolomeos. Esas eran las dinastías. Podríamos acá entrar en una maraña de datos históricos, no es mi intención entrar en eso porque excede los propósitos de este audio, pero baste decir que la Biblia entonces predice aquí a través de la profecía de Daniel lo que va a ocurrir en todo ese rango de tiempo, y lo hace con una precisión que es extraordinaria. Y vemos que incluso se habla de Cleopatra entre esta profecía, y ya se empieza a hablar también del ascenso de Roma, que después se va a ver involucrado en los hechos que vienen posteriormente. Y la otra parte que me interesa destacar de este capítulo es que se sigue hablando de este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes. Ahora se habla con más detalle, no tanto en una forma de simbolismo, sino ya más llanamente se habla de él, del ascenso que va a tener este gobernante de la región de Siria, de Seleucia. Entonces aquí ya en el versículo 21 se refiere a este cuerno pequeño, quien va a causar grandes estragos y va a tener un dominio sobre la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, y entre medio está Israel. En medio de esa región está la región donde estaba Judea, y él entonces va a hacer una profanación del templo porque va a interrumpir los sacrificios, y junto con sus soldados entonces va a combatir a Israel, y atacó el templo, profanó el sistema de sacrificio, masacró a 80.000 personas, tomó 40.000 prisioneros, vendió también a unos cuantos miles de esclavos de israelitas, y entonces él aplacó una revuelta que se generó en Israel en su contra, porque hubo también judíos que quisieron liberarse de este dominio de los griegos. Y los soldados de Antíoco, ya pasando al versículo 31, que fueron ayudados por judíos apóstatas, porque hubo también judíos apóstatas, que también se predicen en este capítulo, ellos entonces impedían que se ejerciera cualquier tipo de culto en el templo, y ellos entonces atacaban la ciudad aprovechándose del día de reposo, mataban hombres, mujeres, niños, prohibían la circuncisión e incluso sacrificaron un cerdo en el altar. Entonces así lo profanaron, y también pusieron adentro una imagen del dios Zeus, y eso fue lo que fue llamado por los judíos la abominación desoladora. Y todo esto entonces predice lo que va a ser la figura del anticristo final. Sabemos que hay muchos anticristos, como nos decía Juan, en el sentido de que tienen el espíritu del anticristo y van anticipando lo que será ese anticristo final, pero todos los que tienen ese espíritu del anticristo se oponen al Señor y se ponen en lugar del Señor. Por tanto, acá tenemos un anticipo bastante potente de lo que va a ser ese ministerio de la iniquidad, y nos ayuda a ver entonces todo esto, que nuestro Señor tiene dominio sobre toda la historia, es soberano y todos los reinos están a sus pies. Él sabe lo que va a ocurrir, y además Él guarda a su pueblo, y Él tiene dominio además sobre lo que está ocurriendo más allá de la responsabilidad humana. Y algo que debe quedarnos también es lo que dice el versículo 32: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la actitud que debe tener el pueblo de Dios entonces en medio de todo lo que está presenciando, y toda esta apostasía que también se puede observar de parte de quienes profesaban conocer a Dios, y la rebelión y la blasfemia por parte de quienes se ponen en el lugar del Señor. Luego tenemos el Salmo 122, que ya fue comentado en la primera parte de este plan, y luego Proverbios 29:1, que nos habla entonces de la importancia de reaccionar bien ante la reprensión, de tomar la reprensión como un beneficio para nuestra alma, como una herramienta para crecer
en madurez y en la fe. Entonces, si alguien nos reprende por algún pecado, si alguien habla con nosotros exhortándonos por algún pecado, no lo tomemos como una ofensa personal, sino que veámoslo como una herramienta entonces para crecer. Ahora veamos que el que reprendido endurece la cerviz, eso quiere decir que se resiste a la reprensión, será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Esa persona no aprovechó entonces el beneficio, la bendición que implica la reprensión y entonces sufrirá quebrantamiento. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Por supuesto, quien reprende tiene el deber de hacerlo en mansedumbre y con sabiduría. Pero aún así, incluso cuando recibamos una reprensión por parte de incrédulos o una reprensión que no haya sido hecha de una buena forma, tratemos igual de tomar las verdades que pueden estar en medio de esas palabras y aplicarlas a nuestra vida y aprender de eso entonces y cambiar lo que haya que cambiar con el poder del Espíritu Santo. Por último, tenemos la continuación de 1 de Juan capítulo 3 desde el versículo 7 en adelante y vemos que sigue desarrollando esta línea de discurso en el que está hablando del pecado, comparándolo, contrastándolo con la justicia. Entonces, tal como aquel que peca finalmente no puede decir que anda en los caminos del Señor, así también aquel que permanece en Dios no va a perseverar en pecado. Todo aquel que peca, entonces, que eso quiere decir que vive en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y vemos que ahí tenemos aquellos que viven según el camino del diablo, que peca desde el principio, que vive en pecado, que es finalmente todo lo que hace es pecado, y los que andan en el camino del Señor, quien es justicia. Entonces acá todavía no hablamos de alguien que nunca más va a pecar en su vida, sino que alguien que se caracteriza por una creciente obediencia, una vida de obediencia delante de Dios, una disposición de obediencia constante, sabiendo que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, de ese que peca desde el principio. Ya se nos había dicho que el Señor apareció para quitar nuestros pecados en el versículo 5. Ahora entonces, quien es nacido de Dios, fijémonos que es un nuevo nacimiento. Juan ocupa mucho esta figura de ser nacido de Dios, permanecer en Dios, andar en Dios, ser conocido por Dios. Todos estos términos son distintas dimensiones de lo mismo, pero el que es nacido de Dios entonces no va a vivir en un pecado perseverante, no va a permanecer, no va a perseverar en el pecado, sino que va a andar en la justicia. Y esa justicia se manifiesta también en que nos amamos unos a otros como hermanos, hijos del mismo Padre Celestial. Fijémonos cómo no amar al hermano es puesto en el mismo lugar que el homicidio. Y como decía en el audio anterior, en el lenguaje de Juan, no amar es lo mismo que aborrecer. No es necesario decir yo odio a esta persona, sino simplemente basta con una indiferencia, una indolencia hacia esa persona para que todo caiga dentro del mismo lugar. O sea, Juan no hace una categoría intermedia entre aborrecer y amar, sino que todo aquello que no sea amor es aborrecer al hermano. Y aquel que aborrece al hermano, dice, es homicida. Y tan importante es el amor hacia los hermanos que se toma como una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué es tan potente como evidencia esto? Porque conocer a Dios a través de Jesucristo es conocer el amor. Y Cristo nos dio el ejemplo supremo de amor al morir por nosotros, al sacrificarse por nosotros. Por tanto, ese ejemplo de amor va a ser seguido por sus discípulos. Si alguien no vive en ese ejemplo de amor, entonces no le ha conocido. Y ese amor no es abstracto, no es sí, yo amo a la humanidad, yo amo a la iglesia en general, sino que se hace manifiesto en personas concretas. Por eso es imposible ser discípulo de Cristo y no congregarse, y no solo congregarse, sino participar, ser parte de una comunidad de creyentes, de una iglesia local, porque finalmente es allí donde se expresa este amor de manera concreta. Acá se habla en todo momento de un amor concreto, no es simplemente un amor abstracto, general, etéreo, sino que es concreto, se manifiesta en la vida, en la práctica. Tanto así que si vemos a un hermano tener necesidad y nosotros pudiendo ayudar no lo ayudamos, eso claramente es todo lo contrario del amor. Acá nos está poniendo un ejemplo muy concreto. Entonces nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí echa por tierra cualquier simplismo acerca del amor. Y también nos habla de la importancia de una limpia conciencia, desde el versículo 19. Una limpia conciencia delante de Dios nos lleva a una comunión mucho más rica con Dios y a una fluidez en la oración, a una confianza en el momento en que estamos orando delante del Señor. Eso no significa que la confianza o la seguridad de nuestra fe está puesta en nuestras obras, pero si nosotros realmente creemos y si realmente amamos la palabra y disponemos nuestro corazón a seguirla, entonces eso nos va a llevar a tener una limpia conciencia delante
delante de Dios y una comunión con una experiencia mucho más rica de esa comunión para nosotros. Y finalmente termina este capítulo llamándonos a creer en el nombre del Hijo Jesucristo y también a amarnos unos a otros como Él nos ha mandado. Y es esa la manera entonces en que permanecemos en Dios, guardando sus mandamientos, y Él permanece en nosotros y nosotros podemos saber que Él permanece en nosotros por ese espíritu que nos ha dado. Y como dice Romanos 8, ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Por tanto, veamos cómo todas estas cosas se conectan. La fe, la disposición entonces a obedecer esa palabra en la que hemos creído, y una vida entonces en la que esa palabra impacta todas las áreas y se manifiesta en todas las áreas. El Señor les bendiga.